Hablaba ahora Jesús del desespero de la culpabilidad. Y ahora nos dice el uso que el ego hace de la culpabilidad. Esto es una cosa súper potente. Un poquito larga, pero vamos a verlo hoy. Acordémonos de lo que estamos viendo. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Nos sentimos sumamente atraídos a la culpabilidad. Y acordémonos que el sistema del pensamiento del ego se basa en pecado, culpa, miedo. La culpabilidad es angular de su sistema de pensamiento y pasa a veces muy desapercibido. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Y aquí todo el mundo tiene miedo. Uno dice, yo no soy egoísta, todo el mundo tiene miedo. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra según elija. Nosotros somos tomador de decisiones. Aunque no entienda esto, no entendió el curso. Pero una vez más recuerdas que ambos se encuentran en ti. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual te libera para que puedas crear. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Nuestra función en el cielo es crear. Aquí, nuestra función es perdonar. Nuestra función aquí es expiar, que es perdonar para que nosotros podamos cumplir nuestra función de crear. ¿Ok? Entonces, en el cielo no hay culpabilidad porque para nosotros poder realmente en el cielo no hay culpabilidad, la culpabilidad es aquí en esta experiencia. Pero nosotros para poder conscientemente estar en el cielo, vamos a eliminar por completo la culpabilidad por medio de la expiación. Por eso en el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación. El reino de Dios se alcanza por medio del perdón, por lo tanto es liberar culpas, el cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente, este continúa creando. Se restaura lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos fabricado y entonces el residuo bendito, por consiguiente, este continúa creando, que es nuestra función. Lo que es verdaderamente bendito. Acuérdense que, por eso les digo que esto es interesante ver cómo se van uniendo los capítulos, porque como yo les digo, este es un libro que fue escrito continuo, y entonces nos decía que del pasado lo que debe quedar es una bendición, el residuo bendito. Se restaura el residuo bendito y por consiguiente este continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y solo puede producir dicha. En esa bendición que vemos de las situaciones, lo que va a producir es dicha y no va a producir culpa. No, es que yo no me siento culpable por eso que pasó en el pasado. Bueno, pero ¿a quién estás culpando? Es lo mismo. Si no hay otro. Si yo le echo la culpa al otro, estoy en el sistema del pensamiento del ego, que o echa la culpa para afuera o se la queda para sí mismo. Pero ahí está la culpa. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de lo que goza, de la plenitud que está completo, no está en carencia, no está en escasez, no le falta nada. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de lo que goza. Lo único que se puede alterar es lo que no es falso, lo que es falso. Lo verdadero no puede ser alterado porque la verdad es una. El Hijo de Dios es la verdad. Lo demás, todo lo que se pueda alterar, o sea, modificar, cambiar, es parte del mundo, del tiempo. ¿Y si hay algo en este mundo que va a ocurrir siempre, que son los cambios? Por eso es que esto no es real. Miren, la verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. La culpabilidad siempre altera. Por lo tanto, altera es que cambia. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece a las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. Separación igual a culpabilidad.
La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Dios no sabe nada de la culpabilidad. La culpabilidad es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Hay varias partes, que es lo que yo les he dicho varias veces, hay varias partes en el curso que nos dice que no subestimemos el poder que nos ejerce el ego. No subestimemos, por lo tanto, el poder que tiene la culpabilidad en nosotros, aquí en el sueño. Entonces, el ego es el símbolo del ataque contra Dios. Quisimos ser nuestro propio padre y crearnos a nosotros mismos. Por lo tanto, fue un ataque contra Dios. Así lo ve el ego. Dice, este concepto no tiene ningún sentido. Dios no vio ningún ataque. Dios simplemente vio que su hijo se había dormido, que tenía un pedacito con el que no se comunicaba, pero no sintió ningún ataque, porque ¿cómo se podía sentir Dios un ataque cuando lo que veía era puro amor? Por lo tanto, nuestra parte pura, la única parte nuestra que puede sentir ataque es el ego. En los pensamientos que compartimos con Dios no hay ataque, sin excepciones, no importa cómo lo justifique el ego. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él, en la culpabilidad. Esta parte tiene que ver también con la traducción, porque en la traducción original, en inglés, en esta partecita, se refiere a la culpabilidad. Dice, este concepto no tiene ningún sentido, excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en la culpabilidad. Lo que realmente decía en esta parte. Esta es la creencia de donde procede toda la culpabilidad. La culpabilidad procede de que hemos atacado a Dios. Pecado. Ataqué a Dios fabricándome a mí mismo. Por lo tanto, siento culpa y siento miedo. Sistema del pensamiento del ego, ese es el sistema del pensamiento cerrado. El ego es la parte de la mente que cree en la división, cree que está dividida. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Estoy atacando a Dios, creo que me estoy atacando y creo que me estoy separando de Dios y por lo tanto lo estoy atacando. Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. Por eso el ego tiene miedo a Dios. El temor a Dios es parte del sistema del pensamiento del ego, porque se siente culpable y por eso tiene miedo. Cree que es cierto que está separado de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste, porque cree que tú eres Él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Cuando nosotros nos sentimos culpables o le echamos la culpa a alguien, estamos identificados con el ego. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. La culpa siempre exige castigo. Cuando nosotros nos sentimos culpables o echamos la culpa afuera, eso va a dar forma en algún nivel. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento aterrador. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. El ego es demente, de verdad. Nos lo dice un montón de veces que el ego es demente y nosotros, si nos despistamos, estamos en el sistema del pensamiento del ego. O sea, nosotros estamos, mientras no tomemos conciencia, vamos a estar más locos que cuerdos todo el día. Y ahí nos vamos sintiendo atacados y nos vamos sintiendo ofendidos y vamos estando deprimidos y no sé qué. Todo eso es demencia del ego, pero hay que verlo para poderlo liberar. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpa es tan intenso que tiene que ser proyectado. La culpabilidad es un sentimiento sumamente fuerte. De hecho, es tan fuerte que de ahí proviene la idea, cuando uno estudia bien la parte así metafísica, que ahora no me voy a enredar con ella, eh, el ego empieza a sentirse tan culpable que no puede con esa culpa. La tiene de verdad, necesita dividirse porque la necesita poner en otra parte. Y por eso se fabrica, se multiplica, se divide. Y entonces allí
aparentemente hay un Sonia, y hay un Paco, y hay una Daniela, y hay una María José, pero que necesitamos poner la culpa afuera porque la culpa es insoportable. Nadie puede soportar por completo la culpa. Dice, de ahí procede el miedo a las represalias externas, porque de la culpa, fíjense, pecado, he atacado a Dios, me he apoderado de la creación. Entonces, pecado, culpa, me siento muy culpable y tengo mucho miedo a las represalias. Pero como tengo miedo a las represalias, yo me castigo a mí mismo. Ya eso lo hablaremos más adelante, que ahí vienen los autosaboteos y todas esas cosas. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Todo lo que nos dice que nos identificamos con el ego y todo lo que aceptamos en nuestra mente se vuelve real para nosotros. Vivimos la experiencia. En otras palabras, vivimos esa experiencia, se vuelve real para nosotros. Es tu aceptación lo que le confiere realidad. Si yo acepto esto es real, esto es lo que yo creo, ya lo hemos hablado, lo que yo creo, entonces lo voy a vivir, lo voy a experimentar. Esto es cuántico. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí, ponerlo en el trono, es lo que lo convierte en tu realidad. Pero aquí todos, y esto es importante, todos le hemos dado la entrada al ego a la mente y lo hemos puesto en el trono de Dios. O sea, en ese espacio de nuestra mente lo hemos sustituido por los pensamientos egoicos. Lo bueno que son pensamientos que no son reales y por lo tanto se pueden deshacer. Es lo que lo convierte en tu realidad. Esto se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. En el cielo creamos realidad. Aquí fabricamos ilusiones. El mundo es una ilusión. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Tenemos que aprender en el sueño, tenemos que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. Nos dice varias veces Jesús que no nos imaginamos, por lo acostumbrados que estamos a pensar con el ego, del gran esfuerzo que nosotros hacemos para pensar diferente a Dios. Y nosotros lo podemos ver en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no le damos vueltas y vueltas y vueltas a unas ideas descabelladas? Y sabemos que nos están haciendo sufrir, pero seguimos allí. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha. Todos los pensamientos que nos producen dicha, ojo, que no sean burlones, porque el ego tiene mucho sentido del humor. Lo que pasa es que el sentido del humor del ego es de burla. Siempre se está burlando del otro, ese es el sentido del humor del ego. Pero eso realmente no es dicha, eso genera culpa. Hasta cuando nos culpamos, hasta cuando nos reímos burlándonos de los demás, sentimos culpa, por lo tanto no es perfecta dicha. Entonces, como estamos tan confundidos, y dice también el curso que tenemos el placer y el dolor lo tenemos invertido porque no sabemos lo que es, tenemos que darnos cuenta de cuando creemos que estamos en dicha, si realmente en el fondo nos sentimos un poquito culpables o no. Ok, pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpa porque es la creencia en el pecado. Bueno, creencia en el pecado. Creo que me he separado de Dios. Por lo tanto, tengo culpa y por lo tanto tengo miedo. Lo que les digo, la triada del ego, pecado, culpa, miedo. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpa, porque es la creencia en el pecado. Creo que me he separado de Dios. Y cuando nosotros, fíjense, cada vez que nosotros estamos angustiados, cada vez que nosotros estamos tristes, cada vez que nosotros estamos molestos, la verdad es que no creemos que estamos unidos a Dios. No nos sintamos mal por ello, pero simplemente eso es lo que necesita es expiación. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, se tratarás automáticamente de remediar la situación. Es lo que hacemos con el ego y lo lograrás. Para el ego eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. Lo voy a repetir. El ego no percibe el pecado como una falta de amor. Bueno, al terminar este capítulo nos dice que realmente cuando no estamos en verdadera paz, lo que estamos es en falta de amor. Y en este mundo
lo que representa el amor es la expiación, que la expiación es una ilusión, porque solamente se aplica aquí. O sea, no es real, en el cielo no hace falta la expiación, pero aquí sí. Entonces aquí la expiación representa amor. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Eso es así como lo ve el ego en el fondo. No esperemos entender esto, pero en un principio, pero acuérdense que la separación con Dios, el ego la percibe como un ataque hacia Dios. Y como cree que ha atacado a Dios, piensa que obviamente Dios está molesto. Y entonces nos va a enviar un castigo. Esto es necesario para su supervivencia. El ego necesita ver la separación eh, como una agresión a Dios. Por eso es que nosotros en el fondo todos tenemos un tema con la autoridad y todo esto. Para su supervivencia. Porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? El Espíritu Santo nos hace ver el pecado, esa idea de que creemos estar separados de Dios, simplemente como una insuficiencia, y por lo tanto se puede remediar y lo lograremos. Pero el ego no quiere que nosotros hagamos eso. El ego quiere que nosotros nos sintamos culpables y que no sepamos por qué. Y aquí nos está explicando el por qué nos sentimos culpables. Hace poco estaba mirando una cosa, no la veré completa, de un señor. eh, a ver, a mí me pasan ya muchas cosas de él. Yo la verdad es que no me sé el nombre, pero decía, no explicaba el por qué, yo no sé si él lo sabe. Aquí es un curso de milagros, es de los caminos espirituales que nos explica esa atracción a la culpabilidad. Y decía, es que aquí todo el mundo se siente culpable. Aquí, desde que nacemos, el ser humano se siente culpable y nos tenemos que dar cuenta de que nos sentimos culpables. Claro, él lo que no explicaba era por qué todos nos sentimos culpables aquí. Y todos nos sentimos culpables aquí porque aquí, por descarte, estamos en el ego. Y en el ego está la idea de que hemos agredido a Dios y por lo tanto nos sentimos culpables. Esa es la razón por la que aquí todo el mundo se siente culpable por todo. Aquí nos vamos sintiendo culpables todo el tiempo. Pero desde el Espíritu Santo lo que nos damos cuenta es aquí hay una insuficiencia, aquí hay un error que necesita ser corregido. Dice, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Lo lograremos. Nosotros podemos entregar a la expiación y se logra liberar. Y vamos a empezar a sentir paz en unas situaciones que antes las veíamos como que estábamos atados allí. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Acuérdense que el ego está convencido de que Dios está molesto con nosotros. De hecho, y tiene tanto miedo a Dios que prefiere pensar que Dios no existe. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Y como el ego cree que es un cuerpo, entonces se castiga muchas veces mediante el cuerpo. Mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. ¿Qué es lo que hace el ego? El ego quiere usurpar el papel de Dios. Entonces él mismo se inventa la idea de que Dios está molesto con nosotros. Entonces de una vez, como él ocupa el lugar de Dios en su propia mente, dice, vale, yo soy Dios aquí. Dios está molesto, pues entonces yo te voy a castigar. Y nos castigamos nosotros mismos. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Esa es la expiación del ego. El ego espía su culpabilidad, el ego espía sus errores, castigándose a sí mismo. Aquí nos habla una cosa bien interesante, que aquí nos está hablando de la enfermedad física, pero realmente cualquier tipo de carencia, el curso lo habla como una enfermedad, o sea, como una expiación por parte del ego. Estoy expiando. Okay. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. O sea, yo castigo. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe,
porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. Y nosotros le tenemos lealtad al ego. Y al punto de que pensamos, decimos la ley del boomerang, según otros caminos espirituales, la ley del boomerang, ¿cómo se llama? Eh, Se me fue la palabra, pero de que merecemos castigo. A ver, eso es karma, y pensamos que nos los envía Dios. No nos los envía Dios. Nos castigamos nosotros mismos por medio del ego. El ego piensa que merece castigo y busca la forma de castigarse. Por medio del cuerpo, por medio de situaciones, por medio de lo que sea. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede reinterpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Ay, Dios. Esto tiene mucho que ver con que Helen leía mucho Shakespeare, le encantaba Shakespeare. Y Shakespeare decía que el diablo utiliza las escrituras para su, para su propósito. Y aquí no los está poniendo de otra manera. Dice, el ego no puede oponerse a las leyes de Dios, de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo. Porque el ego es muy astuto y ahora se los dije. El ego no se puede oponer a la verdad porque la verdad es una. No puede deshacer la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace el ego? Se une a ella, se une a la verdad, pero la reinterpreta a su forma. La reinterpreta como quiere. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Las personas pueden leer un curso de milagros y leer y interpretarlo como más le guste, pero no será la verdad, pero lo puede hacer. De hecho, dice Jesús, yo aquí estoy utilizando las palabras más precisas para que te cueste interpretarlo, pero realmente lo que el ego, si quiere reinterpretar para sostener su sistema de pensamiento, lo puede hacer. Y de hecho, con un curso de milagros lo hace. Entonces, es ver el curso y entender en el curso lo que yo quiero que diga el curso. Y la verdad es completamente simple. De hecho, lo pone como si fuera muy complicado un curso de milagros, y un curso de milagros no, ya se van a dar cuenta según vayamos adelantando, es completamente sencillo. Lo que pasa es que lo pone de esta forma porque el ego necesita que nosotros pensamos que las cosas serias, que las cosas importantes son complicadas. Y no, lo que sí es complicado porque tenemos resistencia, pero realmente es lo mismo. No estás en paz, necesitas corrección. Punto. Entonces dice, el ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo. No se puede oponer a la verdad, pero el curso de milagro nos dice todo el tiempo, lleva la ilusión a la verdad, para que la luz elimine la oscuridad. Pero el ego lo que quiere es llevar la verdad a su sueño, que ya lo hemos hablado, que lo que quiere es que Dios esté aquí para acomodarle sus desastres. Entonces sí, mira, la verdad, existe Dios, pero quiere que haga lo que Él quiere. Dice, por eso es preciso que conteste las preguntas. ¿Qué es lo que quiero? Por eso es preciso que contestes la pregunta. Nos está hablando a nosotros, al tomador de decisiones. Nosotros tenemos que detenernos y preguntar, ¿qué es lo que quiero? Esta pregunta nos las hace varias veces en el curso. El problema es que no te preguntas, ¿qué es lo que quiero? Y nosotros vamos en automático y no nos preguntamos, ¿qué es lo que quiero? Dice, la contestas cada minuto y cada segundo. Y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Todas las decisiones que nosotros tomamos va a tener consecuencias. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. La manera en que nosotros hemos identificado una situación hasta que no nos detengamos y veamos qué es lo que está allí, qué es lo que yo quiero. Lo único que yo quiero es la respuesta, tiene que ser. Lo único que yo quiero es la paz de Dios. Por lo tanto, necesito entregar esto a la expiación, porque se me va a repetir un día y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por eso repetimos situaciones de pareja, por eso repetimos enfermedades, por eso repetimos, por eso es que nos dice el curso que nos hace ahorrar tiempo, de estar viviendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ay, mira, mi familia, en el árbol transgeneracional me doy cuenta de que todas las personas, no sé,
tienen problemas con pareja, de que todas las personas están solas, de que todas las personas tienen tales achaques. Esto es lo que nos está diciendo aquí. ¿Qué es lo que quiero? Si no quieres la paz de Dios, lo contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio. Cada decisión que nosotros tomamos es un juicio si nosotros nos detenemos. Para nosotros tomar una decisión hemos enjuiciado algo. Está bien. Aquí y en este mundo nos dicen curso de milagros. Hay que tomar decisiones, pero no las tomes por tu cuenta porque si no las vas a tomar desde el ego. Y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Todos los pensamientos dan forma en algún nivel. Y estas consecuencias continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Continuará repitiéndose y se nos acaba el cuerpo y venimos otra vez y volvemos a repetir lo mismo y 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 lo mismo. Hasta que tomemos otra decisión, que es lo que el ego no quiere. La decisión donde se toma en la mente. Por eso nosotros somos quien toma las decisiones, pero el ego no quiere que miremos nuestra mente. El ego nos dice, no mires a tu mente que hay una cosa como horrible. Entonces, el poder mirar en nuestra mente, darnos cuenta que tomamos una decisión equivocada para volver a tomar otra, ahí es donde nosotros realmente cortamos. Ahí es donde se puede decir que sí, cortamos el karma y cortamos todas esas cosas. Dice, ¿por qué? Fíjense, estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tiene, son las nuestras, pareciera que tuviéramos muchas opciones, pero tenemos dos. Dios creó una de ellas, por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú, por lo tanto puedes. Nosotros tenemos aquí siempre dos opciones. Una es verdad y no la podemos eliminar. Y la otra es mentira y sí se puede. Solo lo que Dios creó es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Esto es bonito porque el curso es como muy literal. Dice, cuando piensas, creas. Y solamente piensas con los pensamientos de Dios. Cuando no piensas con los pensamientos de Dios, sino que estás pensando con los pensamientos del ego, no estás creando nada. Lo que estás es repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo patrón, el mismo tipo de pensamientos todo el tiempo. No estás pensando. Creemos que estamos pensando porque tenemos una mente que pasa todo el día rum, 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 pero estamos pensando siempre lo mismo. Esto es interesantísimo si nosotros nos detenemos y nos ponemos a ver qué es lo que estamos pensando. De ahí la importancia de aquietarnos y ver nuestra mente, ver que pasa todo el día como con un murmullo ahí con una cosa, pero siempre pensando lo mismo, no está pensando nada. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas. Y cuando nosotros en este plano creemos en esas ideas ilusorias, las vamos a experimentar, pero no son reales. Que pueden parecer muy reales, pero no lo son, por lo tanto se pueden modificar. Pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. Pensar realmente como pensar. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Esto es potente. Lo que nosotros deseamos pensar separados de Dios. Nosotros queremos aquí todavía vivir nuestra separación, nuestro individualismo. Deseamos hacerlo. Nosotros deseamos nuestro individualismo. Lo que pasa es que deseamos nuestro individualismo, pero no pagar las consecuencias de él. Y no se puede. Aquí o perdonamos y empezamos a unirnos en nuestra mente y vamos a estar en paz, o vamos a seguir en nuestro individualismo con falta de paz. No se pueden tener las dos cosas. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpa desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella.
El sistema del pensamiento del ego se basa en la culpabilidad. La culpa es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. Nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Nosotros no sabemos ordenar nuestros pensamientos. Nosotros necesitamos ayuda. Pero lo bueno es que la ayuda está ahí. Eso les hace sentirse responsables de sus errores, sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad, están reaccionando de manera irresponsable. Esto les hace sentirse responsables de sus errores, sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad, están reaccionando de manera responsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que es así, la responsabilidad por la que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Nuestra responsabilidad es permitir la corrección en nuestra mente. Esto no es que mi responsabilidad implica desde la culpa, yo soy responsable, soy culpable y merezco castigo. Es muy distinto. Yo me hago responsable del error en mi mente para que pueda ser corregido. No es que yo me hago responsable, por lo tanto castíguenme o me castigo, que es el uso que hace el ego de la culpabilidad. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento del error en la mente. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si esta no pudiera deshacerse. Se puede deshacer, no merecemos castigo. Ya nos hemos castigado bastante, fuera eso. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Ya eso lo hemos hablado. El propósito de la expiación, de la corrección del error en nuestra mente, es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Su belleza, su bendición. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Cuando nosotros, ese pensamiento que llama desordenado, ¿qué significa desordenado? Que lo hemos dejado deambulando en nuestra mente. Hemos dejado al ego por su cuenta. Todo pensamiento da forma en algún nivel, pero si ya se ha corregido ese error por medio de la expiación, no pueden haber sus síntomas, porque causa-efecto es uno, es al mismo tiempo. Sin embargo, a mí me gusta explicar que, por ejemplo, cuando se hace una psicoterapia, es como cuando, por ejemplo, en el cielo hay una estrella, ¿verdad? La estrella se deshace, pero todavía quedan halos de luz que tardan un tiempo en ir como desapareciendo, pero ya la causa se eliminó. Básicamente es eso, pareciera que está, pero ya no está. Entonces, por eso yo siempre digo, no te centres en el síntoma, ya la causa se desapareció. A ver qué mensaje por aquí. ¿Qué pasó aquí abajo? Bueno, nos vemos, Paco. Besos. Ya salió. Yo siempre leo a Paco después que me escribe. Bueno, la continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. A ver, vamos a llevarlo a una forma práctica. ¿Me siento culpable o estoy culpando algo? Ahí está la decisión de permanecer separado. Hemos dicho eso antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Las decisiones que nosotros tomamos toman lugar no solamente en el comportamiento de nosotros, sino en lo que experimentamos. Aquí no hay casualidad de nada. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Lo que pasa que el curso nos habla de que cuando nosotros le damos vuelta a algo mucho, tiene su lógica. Es como que estamos deseándolo. Lo que tú deseas esperas que tenga lugar. Por lo tanto, nosotros necesitamos darnos cuenta de cuando estamos teniendo pensamientos desordenados, de estar pensando una y otra vez en lo mismo para permitir que haya la expiación allí, porque se puede decir que según las leyes de Dios, aquello en lo que yo estoy pensando y en lo que estoy pensando es porque lo deseo. Es lo que yo estoy, fíjense, esto es interesante. En aquello que yo estoy pensando constantemente, el universo lo ve como que lo estoy deseando. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio.
Tu mente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento, si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en el que haya hecho esto. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Es decir, los pensamientos desordenados, los pensamientos descabellados, esos pensamientos que dejamos nosotros sin cuestionarlos, están dando formas en algún nivel. En el momento que yo permito la expiación, entonces mi mente empieza a estar en la mente recta y dice la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente, también se va a hacer evidente. Se va a hacer evidente, igual que se hacía evidente mi pensamiento desordenado, el perdón también va a tener evidencia, va a ser un reflejo de esa mente recta, de esa mente corregida. Entonces, aquí todo es el reflejo de la mente. Causa es la mente. Efecto, lo que experimentamos y hasta nuestros comportamientos. Por eso es que dice una parte del curso que crees que no tienes que tener vigilancia con tus comportamientos, pero la verdad es que el comportamiento es el resultado de una mente corregida o de una mente que necesita corrección. Entonces, tanto el comportamiento como la experiencia está mostrando la mente que lo lleva.